Bueno, Verónica, que ahora hablemos de medio ambiente suena como una especie de novedad, ¿no? Colocarlo desde un lugar de cierta importancia en los temas, ¿no? Yo creo que esta campaña para los temas de ambiente fue bien diferente a la campaña anterior o a otras campañas anteriores. Creo que el tema tomó mucha relevancia, ¿no? Entonces alguien puede decir, claro, el Frente Amplio hace eso porque se siente horriblemente culpable, porque permitió que venga UPM y arrase con todo, se llevan los niños puestos, ¿verdad? Y encima la ley de riego, ¿verdad? Que es frágil. Entonces, ¿cómo se siente tan culpable? Ahora me quiere vender la idea que le preocupa el medio ambiente. Yo creo que más allá de eso, realizamos un trabajo bastante interesante. Yo participé de la generación, fui parte de la unidad temática que genera las propuestas para el programa, las propuestas que van al Congreso del Frente Amplio. Fue un trabajo arduo de un grupo grande de compañeros y compañeras interesadas por la temática ambiental. Y junto con esos compañeros y compañeras también intentamos hacer un trabajo dentro de la fuerza política, un trabajo fuerte para impulsar estos temas y poner estos temas, ¿no? Y que estos temas estén en agenda. Yo creo que es evidente la necesidad de hablar de estos temas, la necesidad de poner las cuestiones ambientales en el centro de las políticas, y esa fue una intención que trabajamos con la unidad temática. Mire, previo a la campaña, a la elección interna, realizamos una ronda con los 4 candidatos, con los 3 candidatos y la candidata, para intercambiar, ¿no? 4 eventos diferentes, para intercambiar lo que era su postura sobre las propuestas de programa que planteaba el Frente Amplio, ¿no? Y eso que creo que llevó a, por lo menos dentro del Frente Amplio, entre los principales dirigentes, poner el tema arriba de la mesa, ¿no? ¿Y cómo? A ver, por un lado, los temas ambientales en el centro de las políticas, pero por otro lado, también en el centro de las políticas tenés que tener el crecimiento económico, que eso implica inversión. ¿Y cómo dialogan o es pulseada entre ambas cosas? Por ahí está el asunto importante de la cuestión, ¿no? El integrar la dimensión ambiental desde el diseño de las políticas públicas, una cosa que planteamos en el programa, ¿no? Desde el inicio del diseño de políticas y proyectos, creemos que es fundamental para después no andar apagando incendios, ¿no? El tener una dimensión más al ambiente como una dimensión más, y no simplemente verlo como algo que hay que proteger o como un costo extra sobre el proyecto que se diseña o la política que se diseña, es lo que entendemos fundamental. Y ahí el diálogo es bien importante, ¿no? La Estrategia Nacional de Desarrollo, la Estrategia de Uruguay 2050, integra, uno de sus capítulos es la integración de la dimensión ambiental a esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Creo que eso es un puntapié bien interesante. Lo otro es el diálogo y la articulación interinstitucional, ¿no? Los problemas ambientales son de múltiples factores, no son generados por una sola cosa, y eso exige que el tratamiento de esas problemáticas y de esas políticas sea interinstitucional. Este gobierno, Tabaré Vázquez, creó el Sistema Nacional Ambiental y el Gabinete Nacional Ambiental, 2 espacios de articulación interinstitucional, ¿no? Y una Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que creo que le permitió a este gobierno avanzar en eso, ¿no? En articular y generar diálogo entre los diferentes ministerios e instituciones que generan políticas en torno al ambiental, ¿no? Y ahí identificamos algo muy importante, que es esa cuestión que a veces se veía como contradictoria entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Ganadería, ¿no? Quien impulsa las políticas productivas e impulsa la producción, a veces puede tener un choque y una contradicción con quien tiene que controlar la calidad del ambiente, la calidad del agua, la cantidad de agua, ¿no? Y creo que ese ámbito de ese Gabinete Nacional Ambiental y ese Sistema Nacional Ambiental permitió ese diálogo, ¿no? Y eso nos permite pensar para el próximo gobierno, pensar en ir un poco más allá y plantear más propuestas de articulación. Daniel Martínez lo planteó, ¿no? Generó un compromiso sustantivo con esto y planteó en el debate, que tuvo un capítulo, ¿no? Y ahí también lo interesante de cómo el tema estuvo en el debate. El último de los bloques se trató de futuro y trató de ambiente, y ahí Daniel Martínez propuso la creación de un Ministerio de Ambiente y transición sustentable. Si el Frente Amplio gana la elección, va a haber un nuevo ministerio, digamos. Esa es la propuesta que Daniel Martínez tomó a partir de lo que era el marco de propuestas programáticas del Frente Amplio, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas que lucen como, desde esa perspectiva, como debilidades que tiene nuestro país, y cuáles, por el contrario, lucen como
como fortalezas, porque lo ato a algo medio histórico, Luce, a esta altura, cuando tuvimos el conflicto de Argentina a propósito de la instalación de la primera planta. Yo recuerdo que en su momento el embajador argentino, porque Uruguay se sacaba chapa diciendo, pero ¿cómo? Uruguay es el país que tiene mejor nota, y mucha mejor nota que Argentina, con relación al cuidado ambiental, y justo viene Argentina a hacernos observaciones. Y recuerdo que el embajador argentino de la época me dijo a mí, pero se lo dijo a muchas otras personas también, es cuidado con eso, porque es verdad, Uruguay contamina menos, pero contamina menos porque tiene menos producción industrial en realidad, no es tampoco porque está las tales políticas que tiene a propósito del cuidado, ¿verdad? Y me pareció interesante la mirada que dio el hombre. A ver, la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y sumándole ambiente en la época de los 90, que generó la Dinama. ¿Sabés que yo en eso soy Escuela Arana, que dice, ese ministerio debería llamarse Ministerio de Vivienda, Territorio y Ambiente? Porque todo articula, claramente. Pero cuando se generó la Dinama en ese tiempo, la Dinama tenía un rol de control, pero era una dirección muy pequeña, ¿no? Eso fue tomando importancia. En los gobiernos del Frente Amplio se mejoró mucho en las capacidades de control, en las capacidades de diseño de políticas, de diseño de planes, y creo que ahí obviamente se trabajó mucho con la Dirección de Industria, el Ministerio de Industria, y ahí sí, las industrias que existían y ahora que tenemos un poco más, sí tienen un control importante y se ha hecho un esfuerzo muy importante. Por ejemplo, en la cuenca del Santa Lucía, las primeras medidas de 2013, cuando existió aquel evento, de calidad de agua, que fue muy importante y llevó a la generación de un plan de acción. Ese plan de acción trabajó mucho y puso mucho énfasis en el control de los efluentes industriales, ¿no? Y tuvo que hacer mucho esfuerzo desde las industrias y también desde el Ministerio de Industria en promover capacidades y generar que existiera un tratamiento de esos efluentes, ¿no? Y ahí se mejoró mucho. Creo que ahí tenemos ejemplos claros de que se pueden generar planes, de que hay que seguir avanzando en eso. El plan de acción del Santa Lucía ahora tiene una actualización en el que avanza un poco más sobre la parte difusa, ¿no? La contaminación difusa que tanto se habló en el verano a partir de las floraciones de cianobacterias, claro, ¿no? Esas floraciones que tuvieron un efecto fuerte porque por sus dimensiones y por lo extendido que fue en el tiempo llevó a que tuviéramos... ¿Tiene un vínculo directo con la producción? Con la producción agropecuaria, claro. Tiene un vínculo directo. Y con los productos que usan los productores. Y los productos que usan los productores, ¿no? La producción agropecuaria utiliza insumos, uno de esos insumos son los nutrientes, los fertilizantes que se requieren para el desarrollo vegetal, y el fósforo tiene una gran incidencia en eso, ¿no? También hay una incidencia en la temperatura del agua y otras cosas. Cito a la bióloga, ¿no? En este caso. Pero eso no tiene que ver con que justamente esos cultivos... Supongamos que no tengamos más remedio que usar fósforo, que ahí me pierdo de acá a la China. Bueno, entonces no pongamos los cultivos cerca del agua. Cosa que la lluvia arrastre el fósforo al agua y me haga la agüita verde después. Ahí hay un montón de... No lo puedes decir, plantame, pero de tanto para acá. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y hay cosas que se están haciendo. Una cuestión de recomponer las estructuras o las formaciones vegetales cercanas a los cursos de agua, lo que se llaman las zonas buffer, que en algunos lados están muy deterioradas. La reconstrucción de esos ecosistemas es una cosa que lleva mucho tiempo, ¿no? Porque eso hay que pensar, el deterioro que generamos sobre el ambiente, después volverlo a una situación inicial o a una situación deseable y que siga cumpliendo las funciones en ese ecosistema es algo que requiere mucho dinero y que requiere mucho trabajo y no se logra siempre llegar al punto deseado. Pero ahí sí, la cuestión de generar zonas buffer que permitan detener esos nutrientes que después llegan por escurrimiento al agua, tanto son los bosques ribereños como pueden ser los humedales, y en eso hay que trabajar mucho más. Y obviamente también hay que trabajar, y eso el plan del Santa Lucía lo trabaja, y la iniciativa del Río Negro también, en cómo se aplican esos fertilizantes, ¿no? El inicio de la siembra directa llevó, ¿no?, a una capacidad de reducir mucho la erosión, reducir mucho la pérdida de suelo. Eso implica, la siembra directa implica que vos no retirás todo el cultivo, entonces el suelo siempre queda cubierto, queda el rastrojo, lo que se le llama, y aplicás después el nuevo fertilizante en superficie, ¿no? Y ese fertilizante, al estar en superficie, tiene grandes probabilidades de escurrir a los cursos de agua. Entonces, bueno, volver a otras prácticas, mejorar las prácticas de aplicación de fertilizantes es algo que se puede hacer y en lo que se está trabajando,
trabajando y obviamente hay que potenciar. Subrayé esta frase, crecimiento económico, pero no de cualquier manera y a cualquier costo, ¿verdad? Sin embargo, justamente, da la sensación que cosas como esta planta de celulosa parecen no respetar ese paradigma. Es más, es una de las críticas que se le hace por derecha y por izquierda. Bueno, el discurso ambientalista hace especial hincapié en estos temas, en que justamente están dispuestas a un crecimiento económico, pero de cualquier manera y a cualquier costo. Y agrego que, por ejemplo, Gustavo López llamó el acuerdo con UPM como un acuerdo neocolonial, ¿no? ¿Dónde se para el Frente Amplio? ¿Qué decís vos al respecto? A ver, ahí lo que está claro de UPM es que es una cuestión que no es solamente ambiental, ¿no? Es una cuestión de una inversión económica en una zona del país en la que existe poco desarrollo y que apalanca obviamente el desarrollo de esa zona, ¿no? Y no es solo una cuestión ambiental, sino que también es un impacto social que está asociado a eso. Pero en la parte ambiental lo que creo que hay que tener claro y comunicarle a la población es que el informe que hace la Dirección Nacional de Medio Ambiente acerca de la solicitud de autorización ambiental previa, ¿no? y la autorización que emite DINAMA, es una autorización que no es simplemente, bueno, se autoriza el proyecto y listo, ¿no? Es una situación muy trabajada por los técnicos, donde los técnicos de DINAMA exigieron nueva información a ese informe de solicitud de intervención por parte de UPM, de instalación de la planta, y se le establecen cuestiones muy estrictas, ¿no? De nuevos parámetros a medir que no miden las otras plantas actualmente, prácticas industriales muy modernas, tratamiento de los efluentes muy modernos, y eso se le exige en ese... Tiene alrededor de 21 páginas la autorización y está disponible en el Observatorio Ambiental de la DINAMA, ¿no? Que se puede acceder y ver cómo se mide cuestiones se exige la medición de calidad de agua antes y después de donde está instalado la industria, cuestiones de calidad de aire, cuestiones de conservación de la biodiversidad asociada a eso, y una cuestión muy importante, el mantenimiento de un caudal mínimo, ¿no? No se puede tomar toda el agua que se quiera para hacer el uso de la industria, sino que en realidad tiene que existir un caudal mínimo que permita el funcionamiento de ese ecosistema. Pero ese objetivo del crecimiento económico y que para que eso ocurra necesita en buena medida la inversión, ¿no es algo que de alguna manera fragiliza la optimización de las políticas ambientales? Yo creo que en lugar de fragilizarlas, creo que tenemos la oportunidad de desarrollar más capacidades de control, ¿no? Y mejorar las capacidades de control, de tener un Estado muy presente en esos lugares, y no solo en esos lugares, sino en donde existen otras formas de producción, ¿no? La cuenca del río San Salvador. ¿Y el Estado uruguayo está en condiciones de estar presente, mejoró mucho sus capacidades, pero tiene que mejorar mucho más, tener la capacidad de tener sensores distribuidos en muchas cuencas para poder ir monitoreando la calidad del agua en tiempo real. La tecnología está, hay capacidades de desarrollo tecnológico en Uruguay, se iniciaron algunas acciones por parte de Antel, que desarrolló unas boyas que pueden enviar información en tiempo real, pero creo que sí, ahí tiene el desafío el Estado uruguayo de tener muchas más capacidades, ¿no? El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tiene a veces la dificultad de salir al territorio, pero ha mejorado mucho en esas capacidades, pero también de nuevo ahí la interacción y la articulación interinstitucional, ¿no? El Ministerio de Ganadería históricamente tiene mucha más presencia territorial, ¿no? Por sus roles y por su desarrollo, y ahí la articulación para poder controlar a partir no solamente de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y sus técnicos, sino también desde otros actores, es lo que pensamos que se necesita, ¿no? Hay que modernizar el Estado para que tenga mejores capacidades en el territorio. El Frente Amplio tiene esto, lo de las políticas ambientales, un espacio en su programa, en su discurso, en su relato, con mayor subraye que elecciones anteriores, que en el pasado, ¿no? Sí, yo creo que la producción programática que generamos en esta instancia fue bien interesante. ¿Me decís que hay alguna razón entonces por la cual desde esa mirada, esa puede ser una razón suplementaria para votar al Frente Amplio? Lo pregunto de otra manera. Si alguien no vota al Frente Amplio y vota a la calle Pou, por ejemplo, estos temas vinculados al cuidado, al desarrollo, a la nueva mirada medioambiental, ¿correría riesgo? Y mira, nosotros mirando el equipo y el grupo de compañeros y compañeras hicimos un análisis de los otros planes de gobierno de la oposición.
lo planteado en muchos de ellos ya se realiza o está avanzado. Tienen la novedad de generar la propuesta de un ministerio, en el caso de la calle Pou, en el caso del Partido Independiente. Bueno, ahí hay coincidencia, digamos, abrir un nuevo ministerio. Sí, pero en realidad es el formato también, ¿no? Nosotros no pensamos en una cuestión de un ministerio meramente controlador, que sí es como se plantea, sino un ministerio fuerte y articulador más que nada. Por eso no sería sacar la dinama como plantean algunos y poner un ministro o una ministra, sino que en realidad es buscar cuestiones dispersas en el Estado que se vinculen a lo ambiental y poder generar algo más de transición hacia la sustentabilidad. Y la pregunta es, digamos, ¿es confiable que el Frente Amplio plantee esa preocupación cuando, repito, tanto se le reprocha haber puesto 1, 2, 3 plantas, la ley de riego, a la Tirí que no salió, pero porque bajó el precio del hierro? Es decir, yo creo que ahí el Frente Amplio logró tener capacidades técnicas para poder ponerle a esos emprendimientos y a esas iniciativas el requerimiento que hay que tener para instalarse, ¿no? Tenemos también la ley de ordenamiento territorial que generó el Frente Amplio y que también va en torno a eso, ¿no? Generar un ordenamiento del territorio para dónde se generan los emprendimientos. A ver, no podemos renunciar al crecimiento económico y tampoco podemos renunciar a un mantenimiento de la calidad ambiental y un desarrollo sustentable. Creo que el Frente Amplio ha sido el que ha hablado de manera más seria y con más contenido ese tipo de plataforma. Creo que nosotros, y Daniel Martínez asumió ese compromiso en todo lo que tiene que ver a cambio climático, a gestión de la calidad del agua. Tenemos mucho avanzado y creo que tenemos la capacidad de ir a más, ¿no? Uh-huh. En base a lo que en estos 15 años también el Frente Amplio ha logrado avanzar, ¿no? El Estado mejorar. Como nunca antes, las personas están, digamos, atentas, preocupadas, ocupadas, desde las calidades del agua, ¿no? Es decir, hay cosas como que estaban, a que no le dábamos bolilla y que le prestamos atención por primera vez. Yo siempre con Andrés, otro compañero también del equipo de vocería, fuimos a algunos comités de base a participar y a conversar de esto, y no es raro que te pregunten, bueno, ¿qué pasa con el fósforo y con las cianobacterias? Eso hace 4 años o en la campaña anterior no iba a pasar en un comité ese interés importante sobre los temas. Creo que el tema tomó relevancia, la gente entiende que es un tema importante y bueno, ahí hay que seguirlo trabajando. Bien, y hay un relato que se ha construido que podría resumirse, lo grosereo, para que vos puedas responderlo en el final, algo así como, resulta que con el Frente Amplio ahora ni podemos tomar agua de la canilla y no nos podemos bañar porque el agua está verde. Hasta eso nos han quitado ustedes. Ahí hay una cuestión bien interesante que yo la otra vez en un debate con Gerardo Amarilla del Partido Nacional, es quien asesora en los temas ambientales. El diputado, ¿no? El diputado Amarilla. Él arrancó su tiempo y su momento, bueno, ahora no se puede tomar agua de cualquier arroyo ni se puede tomar agua de OCE. Ahí brindarle la seguridad a la gente que obviamente un agua de cualquier arroyo no se puede tomar, no es un agua que esté apta para el consumo. Pero es por culpa de ustedes, del Frente Amplio. Antes se podía tomar agua de los arroyos. Pero no se debería tomar agua de los arroyos antes tampoco. Pero en realidad, a ver, el crecimiento que tuvo Uruguay en un periodo muy corto llevó a que obviamente exista impacto sobre la calidad del agua. Ahora sí, dejar claro que las capacidades de OCE, ¿no? Las inversiones, revertir la desinversión que existió en los periodos anteriores a que llegara el Frente Amplio en OCE, que aumentó mucho sus capacidades de potabilización, mejoró mucho su sistema de controlar la calidad del agua bruta cerca de la toma y saber qué tenía que hacer y cómo adaptar ese sistema de potabilización para que fuera ajustado al agua que estaba tomando, a esa realidad. Llevó mucha inversión, son $80 millones anuales en el periodo 2005-2018, y se mejoró mucho eso. También, obviamente, hay que avanzar en los lugares donde pueden ser tomas de agua, pensar, rediseñar algunas cosas, pero la seguridad total en que la calidad del agua que brinda OCE es mucho mejor y es un costo mucho menor que muchas aguas embotelladas. ¿De aquí en más el Uruguay? Y yo te diría casi, te voy a pedir algo ingrato, porque en realidad te digo que te despegues de la campaña electoral. Estamos en este baile, entonces es muy difícil, vos sos una militante política, pero en todo caso, ¿de aquí en más Uruguay como república, como nación, como conjunto de personas que viven sobre un territorio, ¿cuáles son los grandes desafíos ambientales que tiene? Porque junto con eso tiene que convivir con el necesario desarrollo económico, crecimiento económico, mejor distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene ese principal desafío de poner la dimensión ambiental desde el inicio de
de la definición de políticas y de diseño de planes y proyectos. Ese desafío lo tiene, creo que se ha avanzado, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir dialogando con el Ministerio de Economía y Finanzas para que se entienda esa cuestión de, bueno, esto no es desarrollo a cualquier costo, ¿no? Y a cualquier costo. Pero eso costo podría ser ambiental. Uruguay más allá de quién gobierne, ¿no es cierto? Pero yo creo que hemos dado señales claras de que podemos hacerlo más allá de los emprendimientos que se han controlado o por lo menos la seriedad con lo que se han analizado estos proyectos y los requerimientos que se le exigen, yo no sé, en el marco de la propuesta de estados mucho más flacos o mucho más austeros, sí van a tener esa capacidad. Tener esas capacidades implica tener personal técnico con capacidad para eso, implica tener cuestiones informáticas y mucha estructura para poder controlar de una manera importante eso, ¿no? Y poder controlarlo de la manera que se está exigiendo. Si gana Martínez, ¿vos serías la ministra de ese ministerio nuevo? No, eso es... Pensé que a lo mejor estaba resuelto o estaba hablado. No hay conversación. Pero nunca te hizo así como... Mirá que... No, sí, el truco, no, eso no está. Somos un equipo de trabajo. Pero juego, si se te ofreciera, metes para adelante. ¿O no? Un desafío grande. O sos la que decís, no. Yo estoy para militar y estoy para que el Frente Amplio acceda nuevamente al gobierno para que Uruguay siga haciendo y mejore mucho más la calidad de vida de la población. Estoy para la militancia. Bien, muy bien, Verónica. Muchas gracias por el tiempo. ¿Qué pasa con Peñarol? ¿Le están haciendo el vacío? Estamos complicados. ¿A López? Está complicado. Son los jugadores que... Son los jugadores, para mí están presionados feos los jugadores y no se les da. Vos sos bien man, ya lo sé, me consta, pero vas a la cancha a veces y eso... Ahora la campaña no me está permitiendo, pero si no sí. Campeón de siglo. Campeón de siglo, Bien. Campeón de siglo. Orgullosa mancha, digamos. Totalmente, mirá. Es verdad, te viniste de amarillo y todo. Amarillo y negro. Bueno, muchas gracias, Verónica. Gracias a vos. Gracias y saludos. Verónica Piñeiro, la bióloga. ¿Y cuándo tenés el magíster, digamos, cuando la lo maestría completás? ya tendría que estar terminada. Estoy en proceso también de la militancia escritura. Quita tiempo, ¿no? Tiene ese problema. Bueno, la referente a los temas de medio ambiente que sustenta la candidatura, la candidatura de Daniel Martínez, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.